Buen día, hoy les hablaré acerca de los estándares para los resultados en los artículos cuantitativos. La investigación cuantitativa. Iniciaré con esto. Se refiere a una serie de enfoques comúnmente utilizados en las ciencias sociales y del comportamiento y en los campos relacionados en los que los resultados observados se representan de manera numérica. Los resultados de estos estudios son típicamente analizados utilizando métodos. Estos tienen fundamento en las propiedades numéricas del sistema de medición. Algunos de estos métodos pueden ser la estadística, el análisis de información, las técnicas de modelamiento. Cabe mencionar que los estudios cuantitativos usan una variedad de diseños experimentales y diversas técnicas analíticas. Dentro del artículo, los autores deben describir los elementos de su estudio en primera persona y se deben de seguir los estándares de reporte en artículos cuantitativos. Aquí es importante que el reporte que se realiza debe ser de la investigación original, debe ser de manera empírica y cuantitativa. Los artículos cuantitativos usualmente incluyen secciones claramente diferenciadas que reflejan las etapas del proceso de investigación. Debe de incluir una introducción, el método utilizado, deben de presentarse los resultados y se debe de hacer una discusión. Dentro del reporte se debe de dejar claro a los lectores la justificación, la lógica, el orden y el método de cada estudio. Para reportar los datos en el artículo cuantitativo, es necesario e importante resumir los datos recolectados y los resultados de los análisis realizados. Los datos se deben de reportar con suficiente detalle para justificar sus conclusiones. Se deben mencionar todos los resultados relevantes, independientemente de que apoyen o no su hipótesis, incluyendo los resultados que van en contra de sus expectativas. Hay que incluir los tamaños del efecto pequeños, o los hallazgos estadísticamente no significativos, cuando la teoría prediga que estos serán grandes o estadísticamente significativos. No oculte los resultados incómodos por omisión. El flujo de participantes. Este también se debe de reportar en caso de diseños experimentales y cuasi experimentales. Aquí se debe de proporcionar una descripción del flujo de participantes a través del estudio. Debemos incluir dentro de este apartado el número total de participantes reclutados para el estudio y el número de participantes asignado a cada grupo. Proporcione también el número de participantes que no completaron el experimento o que pasaron a otras condiciones y explique el porqué. Incluya también el número de participantes utilizados en los análisis primarios. Debemos describir si se trabajó con humanos, con no humanos, con animales o con unidades como salones de clases o pabellones de hospital. Proporcione las fechas de reclutamiento y el seguimiento que se le dio a los grupos. En caso de haber varios grupos, pues es necesario que incluyamos toda la información de cada uno de ellos, desde la fecha, cuando se empezó a trabajar con ellos, y el seguimiento progresivo que se les ha estado dando. Las estadísticas y análisis de datos. El análisis de datos y la comunicación de los resultados de esos análisis son aspectos fundamentales de la realización de las investigaciones. La comunicación y lo que se imprime dentro del reporte debe ser precisa, imparcial, completa y perspicaz del tratamiento analítico de los datos. Para esto, no hay un enfoque en particular para el análisis de datos, siempre y cuando el método sea apropiado para las preguntas de investigación que se formulan. Se deben describir las estrategias analíticas utilizadas en el análisis de los datos, teniendo cuidado de describir las consideraciones de la tasa de error.
Las estrategias analíticas deben describirse para las hipótesis primarias, secundarias y exploratorias. Asegúrese de haber comunicado los resultados de los diagnósticos de los datos en la sección de método antes de comunicar los resultados vinculados a la confirmación o el rechazo de la hipótesis. Los datos faltantes. Estos pueden tener un efecto perjudicial en la legitimidad de las inferencias extraídas de las pruebas estadísticas. Es fundamental reportar la frecuencia, los porcentajes de los datos faltantes, junto a cualquier evidencia empírica o teórica sobre las causas de estos datos que han faltado. Los datos faltantes pueden describirse como faltantes de manera completamente aleatoria, es decir, cuando los valores faltantes de una variable no están relacionadas con la probabilidad de que falten. Los faltantes de manera aleatoria, cuando la probabilidad de que falte un valor determinado en una variable no está relacionada con el valor faltante en sí mismo, pero puede estar relacionada con otras variables observadas en el conjunto de datos. Y los faltantes de manera no aleatoria, es decir, cuando la probabilidad de observar un valor determinado para una variable está relacionada con el valor faltante en sí mismo. Otro de los aspectos y que es importante incluir dentro de nuestro reporte de datos es la inclusión de intervalos de confianza. Esto puede ser sumamente eficaz incluir intervalos de confianza al reportar los resultados. Esto para mostrar las estimaciones de los parámetros, las funciones de los parámetros como las diferencias de media y los tamaños de los efectos. Debe reportar cualquier problema de estimación, incluir también cualquier problema con los supuestos estadísticos o con los datos que puedan afectar la validez de los hallazgos. Por regla general, es mejor utilizar un solo nivel de confianza especificado con anterioridad. El tamaño del efecto. Para que los lectores aprecien la magnitud o importancia de los hallazgos de un estudio, se recomienda incluir alguna medida de tamaño del efecto en la sección de resultados. Aquí se debe proporcionar un intervalo de confianza para cada tamaño de efecto reportado que indique la precisión de la estimación del tamaño del efecto, es decir, hasta dónde va a llegar nuestro trabajo. Los tamaños del efecto pueden expresarse en las unidades originales, con lo que se creó al inicio. También es valioso reportar en alguna unidad estandarizada, sin unidades, sin escala de unidades. Un ejemplo es el valor de Cohen. En los estudios que reportan los resultados de manipulaciones o intervenciones experimentales, aclare si el análisis fue con esa intención, es decir, ¿se incluyeron todos los participantes asignados a condiciones en el análisis de datos? Independientemente de si realmente recibieron la intervención, o solo se incluyeron a los participantes que completaron la intervención satisfactoriamente. Dé una explicación respecto al tema. Los análisis auxiliares también deben de ir dentro de esta sección. Reporte cualquier otro análisis realizado, incluidos los análisis de subgrupos y los análisis ajustados. Indique aquellos análisis que se especificaron al inicio del proyecto y aquellos que fueron exploratorios. Debemos de poner también los resultados de manera detallada de todos los análisis auxiliares en los materiales suplementarios. Datos de referencia. Asegúrese de proporcionar las características demográficas y o clínicas de referencia de cada grupo. Eventos adversos. Aquí debemos de detallar los eventos adversos importantes, es decir, los eventos con consecuencias graves y los efectos secundarios en cada grupo de intervención. Si no ocurrió alguno de estos eventos, es importante que también lo comentemos. Formatear datos estadísticos y números según APA. Las letras, cuando son símbolos estadísticos o variables algebraicas, deben de ir en cursiva.
Lo que no va en cursiva son las letras griegas, los subíndices para símbolos estadísticos, los términos trigonométricos, los vectores o matices. Los nombres de efectos o variables, solo cuando aparecen con signos de multiplicación, deben de iniciar con letra mayúscula. El ejemplo, edad por sexo. ¿Qué no va en mayúscula? Los términos estadísticos en minúsculas deben de ser escritos. Con definición, las abreviaturas que no representan estadísticas. Abreviaturas no estándar que aparecen en tablas y figuras, incluso si ya están definidas en el texto. Sin definición, pues van los símbolos estadísticos o abreviaturas, al igual que las letras griegas. El uso de símbolos para términos estadísticos se utiliza al referirse directamente a una cantidad numérica u operador. El uso de palabras para términos estadísticos, esto va en el texto principal. Vemos el ejemplo. La precisión media fue mayor, etcétera, etcétera. Estadística de población. Estas a menudo se utilizan con letras griegas. Utiliza el símbolo de población para el número total de elementos en una muestra. A menudo se utilizan letras latinas romanas en cursiva para mostrar las estadísticas de la muestra. El uso del símbolo n en minúscula para el número de elementos de cada subgrupo de la muestra completa. Números de forma eficaz. ¿Cómo se muestran los números y cómo los reportamos? Para presentar 3 números o menos, se puede realizar poniéndolo dentro de una oración. Para presentar entre 4 y 20 números, lo podemos integrar dentro de una tabla. Para presentar más de 20 números, podemos utilizar una figura. Estos son parámetros generales. Aquí, el investigador decide, junto con la retroalimentación que ha obtenido de sus lectores o personas que le ayudan, para definir cómo lo va a utilizar y cómo va a reportar los números. Las tablas y las figuras. Estas deben de ir correctamente numeradas, tener títulos y mostrar notas relevantes en caso de ser necesarias. Al igual, hay cosas que no existen dentro de nuestro artículo o dentro de la sección de resultados. Por ejemplo, la información sin procesar. La información no procesada debería ser guardada por nosotros en caso de que alguna persona interesada la necesite. Interpretación o discusión de los resultados. Hay un apartado después de los resultados donde se discute todo esto. La explicación sobre cómo funcionan las pruebas estadísticas. Es algo que también se debe de omitir dentro de la sección de resultados.